¡Boom! Muy buenas a todos, chicos y chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este segundo tutorial para principiantes de pintado de figuras con estilo cel shading, con Axis Repaint, con quién si no. En este tutorial de la figura de Boo me centraré en pintar los accesorios, pantalones y finalizaré con el efecto OSL. Aquí podéis ver el resultado final que obtendréis si seguís paso a paso todo el proceso de pintado. Así que nada, si estáis listos, vamos a por ello. Primero comenzaré con los pantalones, mezclando negro y blanco. Pintaré el color más oscuro de los pantalones. Ahí tenéis los pantalones pintados al completo. Aparte, para no estropear el trabajo de pintura de la piel, he cogido papel transparente de cocina y cinta de carrocero y con ello he envuelto la parte superior. Ahora vamos a por la primera luz de esos pantalones. Como veis, simplemente he mezclado un poco de blanco con negro para obtener pues eso, un gris un poquito más clarito que el gris anterior. Como veis, intento pintar de manera que quede una línea más o menos recta. Y ahí tenéis la primera luz de los pantalones acabada. Ahora, volviendo al gris oscuro anterior, voy a repasar todas las grietas del pantalón y aprovecho para dejar las líneas de luz que he pintado más definidas. Intento dejarlas más limpias, que queden líneas rectas perfectas. ¿Veis? Ahí tenéis el resultado con esas líneas más limpias, rectas. Y vamos a por la siguiente luz, con un gris muy claro, casi blanco. Ahí cometí un error al principio, pinté una luz demasiado blanca, no me gustó, así que repinté de nuevo esa luz con un gris más clarito. Para luego darle todavía otro toque más, que es el que va ahora. Con blanco puro le he pintado algunos detalles, algunas líneas en las zonas más altas del pantalón. Y eso pues le da un contraste muy chulo. Como siempre os digo, hasta que la figura no está terminada, hay muchas cosas que no van a resaltar todavía, no se van a ver con ese efecto de cel shading chulo. Hay que esperar hasta el final del vídeo y que estén las líneas negras pintadas y entonces se entenderá todo más bien. En la parte trasera también le dibujo algunas líneas. Ahí lo tenéis, todas las luces pintadas. Ahora vamos con
Mezclando el ocre naranja, que es el 70-824, con negro, voy a pintar el color base de los zapatos o las botas. ¿Veis? Ahí lo tenéis, todo pintadito. Y con ese mismo color, ahora voy a pintar la primera luz de los zapatos. Siempre pensando que es una luz cenital que viene de la parte izquierda. Ahí lo tenéis, la primera luz. Y para darle, digamos, el toque de gracia a los zapatos, le he añadido un poco de blanco a ese ocre naranja y le he pintado pues una segunda luz que, bueno, pues hace que le dé un poquito más de profundidad, de contraste. Están los zapatos listos. Bien, ahora con negro voy a pintar la capa base de los accesorios, que vienen siendo las muñequeras, el cinturón y la parte superior de las botas. Ahora mezclando un poco de blanco con el negro, pintaré la primera luz de estos accesorios. Como son formas cilíndricas, pues haré una especie de OSL. Perdón, OSL no, perdón. No Metallic Metal, el NMM tan famoso. ¡Ding, ding, ding, ding! Ahora es el mejor momento para darle al like y suscribirse si todavía no lo estás. Y ahora añadiéndole un poquito más de blanco, haremos eso, un gris más clarito y pintaremos la siguiente luz, que básicamente será más o menos dibujando la misma forma que habíamos pintado antes, igual con algún detalle extra, pero reduciendo la zona a pintar. Y a ser posible también pintar un poquito más orientado hacia la izquierda, que es de donde viene la luz. Tenéis las luces plateadas de los accesorios. Ahora vamos a por las partes doradas.
mezclando el marrón dorado, que es el 70877, con el negro. Con esta mezcla pintaremos la capa base de todos los accesorios que contengan dorado. La hebilla del cinturón y los detalles de las botas y muñequeras. ¿Veis ahí el resultado? Muy bien. Pues ahora vamos con ese mismo dorado. Vamos a pintar la primera luz. Ahora pintaré la hebilla del cinturón. Es un poco más compleja. No obstante, no tenéis por qué hacer las trazadas igual que las hago yo. Lo que sí que es interesante es que hagáis las distintas subidas de luz que voy a hacer. Eso es lo que digamos va a potenciar más esa hebilla, que es un elemento yo creo que muy importante en esta figura, ya que también está ahí luego la M esta de Babidi, era, no recuerdo, creo que sí que era Babidi, y es un elemento importante de la figura, así que por eso yo he intentado esforzarme y hacerla pues un poquito más llamativa. Os recomiendo pues eso, que le dediquéis tiempo a la hebilla, porque pues eso, pues porque es un elemento importante. Bien, ahora con carne dorada, que es el 70845, vamos a pintar la siguiente luz de las partes doradas. Igual que antes en las plateadas, pintaremos sobre la misma zona, reduciendo el área a pintar e intentando enfocarnos más hacia la parte izquierda de la figura, izquierda superior, que es de donde viene lo que hemos comentado. La luz cenital viene desde arriba, pero nosotros la hemos puesto desde arriba un poquito de la izquierda. Y de nuevo sobre la hebilla intento pintar pues eso, otros detalles sobre los otros dorados que ya había pintado. Ahora vamos a darle otra subida de luz, mezclando el carne dorada con blanco puro, pero esta vez pintaremos muy poco, unos puntos en las muñequeras y en las botas y alguna línea y algunos puntos en la Fuera de cámara también le añadí finalmente, que no recuerdo por qué no está grabado, pero fuera de cámara también le añadí 2-3 puntitos con blanco puro, pero nada, o sea, unos puntitos, o sea, nada prácticamente. Y eso le da todavía como ese efecto de brillante, en la parte superior izquierda siempre. Veis que cada vez pinto menos. Ahí está la hebilla pintada. El dibujo de la M de la hebilla quedó fuera de cámara y no lo he podido incluir, lo siento. No obstante, la M está grabada, solo tenéis que seguir, o sea, está grabada, quiero decir, esculpida en la figura. Solo tenéis que seguir el surco con el pincel. No es complicado. Bueno, venga, ánimo, que ya hemos pasado lo más difícil. Ahora solo nos queda las líneas negras y el OSL. Para las líneas negras he cogido negro puro, un pincel de punta larga y he ido pintando todos los surcos que están esculpidos en la figura
Y aparte he pintado las líneas negras entre la división de cada objeto, por ejemplo, entre el cinturón y el pantalón, las muñecas y las manos, etc. ¿Veis qué fácil se pinta con un pincel de estos de manicura de punta larga? El pincel se desliza súper bien sobre las grietas, una maravilla. Esto probablemente es lo que más tiempo os va a consumir, ya que hay un montón de líneas que pintar, pero es agradecido porque apenas no tienes que mirar ninguna referencia, simplemente tienes que ir buscando las grietas e ir pintando líneas. Es muy sencillo. Yo os he puesto las partes más importantes, pero vamos, con las líneas negras os vais a quedar un buen rato. Y paciencia con la cara. Para esta figura he decidido probar unos rotuladores permanentes de Staedtler que pedí a Amazon. Un pack de 5 con distintos tamaños. Estaba de oferta y dije, pues venga, vamos a probar. Están bien porque se secan al instante, a diferencia con otros que he probado. Lo único malo es que brilla. O sea, el acabado es muy brillo. O sea que hasta que no le ponga una o dos capas de barniz mate al final, esas líneas van a destacar mucho, ya que con la luz brillan un montón. Y nada, y ahí lo tenéis, el book con todas las líneas negras y una pequeña prueba que hice para el OSL, para ver si me gustaba. Así que nada, vamos a por el OSL. Para ello cogeremos el blanco puro y pintaremos algunas líneas simbolizando una luz que provenga de la parte inferior derecha. En esta figura escogí el verde, porque es el color complementario del rosa. Bueno, todo el rato estoy comentando lo de OSL y he dado por hecho que todos sabéis lo que es. El OSL, pido disculpas por ello, el OSL es lo del Object Source Lighting, que digamos que es un objeto que está iluminando, o de dónde proviene la luz, digamos, pues como si imaginemos pues que el BU tuviera una lámpara verde, por poner un ejemplo, que le está iluminando desde abajo. Digo verde porque es el color que luego voy a pintar. Para ser sinceros, tenía un poco de miedo de pintarlo con este verde tan fuerte, porque lo había visto ya en otra figura y tal, pero no me acababa de convencer. Pero una vez acabado y puesto en estantería, es una pasada. Ahí tenéis marcadas todas las luces del OSL. Como veis, no son muchas, no hay que exagerar. Ahí tenéis dos verdes fluorescentes. Me decidí por el antiguo que tenía de Model Color para gastar el bote.
El de Game Color es todavía más fuerte que el de Game Colors, que el de Model Colors. Se nota que es mucho más potente. Bien, este es el último paso y el más fácil de todos, creo. Solo tenéis que diluir el color con un poco de agua y pintar por encima de las zonas que habéis pintado de blanco. Si os salís no pasa nada, ya que es una pintura muy transparente y apenas se ve en zonas oscuras. Yo le di un par de capas de pintura para dejar el OSL, ese verde, un poco más limpio, que no se notaran los trazados del pincel. Y se acabó. Aquí tenéis el resultado final. Espero que os haya gustado este tutorial de repintado. Si así es, dejádmelo saber en los comentarios como siempre, así como cualquier duda que os surja. No os olvidéis por favor de darle al like, a la campanita y suscribiros si todavía no lo estáis. Para el próximo tutorial tengo pensado pintar una figura de One Piece, Sanji con la pierna en llamas. Aviso, será un tutorial avanzado, así que os aconsejo que os veáis todos los tutoriales que tengo para poneros al día. Y preparados, que vienen más figuras de One Piece, Naruto y otras series de anime. Así que nada, chicos, chicas, sin más, os doy las gracias y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo a todos.